El temido apache había vivido solo durante años, hasta que una maestra perdida se atrevió a preguntar: ¿puedo quedarme esta noche? En el árido territorio de Arizona, donde la civilización se desvanecía y comenzaba la belleza salvaje, Lila Wren descubriría que el hombre al que llamaban el fantasma del desierto no era solo una leyenda, sino una herida viva entre dos mundos. Lo que halló en él la obligaría a elegir entre la vida que soñaba y un amor prohibido que podría destruirlos a ambos, aunque su sacrificio resonaría por generaciones. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La flecha que silbó a apenas unos centímetros de la cabeza de Lila fue la primera advertencia de que su viaje hacia el lejano asentamiento de Esperanza estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El carruaje Butterfield se sacudió violentamente cuando el conductor, Jed Ransom, tiró de las riendas con fuerza. Su maldición se perdió entre el estruendo de cascos y gritos de guerra que helaron la sangre de la maestra. ¡Apaches!, gritó el guardia, Cal Boone, alzando el rifle hacia las figuras que emergían de las rocas rojas como espíritus del infierno. «Todos al suelo», gritó mientras Lila se agazapaba, protegiéndose la cabeza, viendo cómo su maleta con libros y materiales se desparramaba por el suelo mientras las balas atravesaban el aire. Había dejado Boston 3 semanas atrás con el corazón lleno de ilusiones. Un puesto de maestra en la escuela territorial, una oportunidad para enseñar en la frontera y una aventura que probaría que era más que una solterona condenada a la rutina. Qué ingenua había sido al pensar que el mayor peligro sería la soledad. El ataque fue rápido y brutal. En minutos, tanto el conductor como el guardia yacían muertos, su sangre tiñendo la arena mientras los caballos, enloquecidos, arrastraban el carruaje hasta volcarlo con un estrépito seco, que dejó a Lila aturdida y herida. Cuando el silencio volvió al desierto, solo roto por el silbido del viento entre la salvia y el grito distante de un halcón, Lila salió del amasijo de madera a gatas. Su vestido estaba hecho jirones, el cabello desordenado, y un hilo de sangre resbalaba desde su frente hasta manchar el certificado de enseñanza que había sido su orgullo. Pero estaba viva, increíblemente viva, cuando hombres armados yacían muertos a su alrededor. Entonces el horror la golpeó de lleno. Estaba sola, perdida en la inmensidad, sin caballo, sin comida, sin rumbo, y sin saber cómo sobrevivir en aquel paraje despiadado. Los asaltantes se habían llevado todo: dinero, agua, provisiones, y solo le dejaron el presentimiento de que moriría allí, olvidada bajo el sol. Durante 3 días vagó entre cañones y mesetas, siguiendo huellas de animales que no llevaban a ninguna parte, bebiendo agua sucia que la enfermaba aún más. El sol era un enemigo implacable de día, y la noche, un cuchillo helado. Sus labios se agrietaron, la lengua se hinchó, y sombras danzaban en su mente. En la 4ª mañana, cuando ya estaba lista para rendirse, vio algo que le pareció un espejismo. Humo. Una columna delgada elevándose entre las montañas, como una oración visible. ¿Quién podría vivir en un lugar tan solitario? ¿Y qué harían con una mujer indefensa que llegara pidiendo ayuda? Esta es una historia sobre la delgada línea entre la salvación y la destrucción, sobre el momento en que pedir auxilio se convierte en el acto más valiente de todos, y sobre cómo a veces el corazón más temido es también el más herido. Las piernas de Lila temblaban cuando siguió el rastro del humo. Cada paso le arrancaba las últimas fuerzas. El sendero descendía hacia un cañón oculto, donde los álamos daban sombra y el sonido del agua prometía vida. La cabaña apareció entre las sombras como si hubiera nacido del mismo paisaje, construida de troncos y adobe, con un pequeño huerto junto al arroyo y varios caballos que la observaban con curiosidad. Pero lo que le cortó la respiración fue el hombre que salió de la cabaña. Era un apache. Lo supo por su porte, su ropa, por la manera en que se movía, con la elegancia silenciosa de un depredador. Alto, de hombros anchos,
cabello negro cayendo hasta los hombros, y piel curtida por el sol del desierto. Irradiaba una fuerza peligrosa que le hizo a Lila querer correr, aunque no tuviera fuerzas para dar un solo paso. «Por favor», susurró con los labios resecos. «Estoy perdida. Atacaron mi carruaje. Todos murieron. Necesito agua». El guerrero apache la observó con ojos oscuros, profundos, que parecían leer cada detalle. Su vestido roto, su desesperación, la forma en que apenas se mantenía en pie. Pasó un largo momento sin decir nada. Lila sintió el miedo reptar por su espalda. Finalmente, habló con un inglés firme, de acento pesado. «No deberías estar aquí. Este no es lugar para mujeres blancas». «Lo sé», jadeó ella, «pero por favor, solo un poco de agua. Me iré cuando pueda caminar». Algo se movió en el rostro del hombre, no compasión exactamente, pero sí una chispa de humanidad compartida. Señaló el arroyo con un gesto seco. «Bebe, pero despacio. Si tomas demasiado, enfermarás». Lila se dejó caer junto al agua y bebió con desesperada gratitud. El agua fría sabía mejor que cualquier vino servido en los salones de Boston. Mientras bebía, sintió que el apache la miraba fijamente, una mano descansando sobre el cuchillo en su cinturón. «Mi nombre es Lila Wren», dijo ella, cuando por fin hubo saciado su sed. «Viajaba hacia Esperanza para ocupar el puesto de maestra cuando fuimos atacados». «No he oído nada sobre un ataque», respondió el hombre, aunque su voz dejaba entrever que aquello no le sorprendía. «Los asaltantes aparecieron de la nada», continuó Lila, intentando desesperadamente que entendiera que no representaba peligro alguno. «Mataron al conductor y al guardia, se llevaron todo lo que tenía valor. Llevo días caminando». El apache se acercó, y la luz del atardecer reveló en su rostro las cicatrices de antiguas batallas. Una línea delgada cruzándole la mejilla izquierda, y otra que se perdía en el nacimiento del cabello. Pero fueron sus ojos lo que la dejó sin aliento. Ojos de alguien que había visto demasiado dolor y se había apartado del mundo para proteger lo que quedaba de su alma. «Dices que eres maestra», dijo él, agachándose junto al arroyo para observarla con atención. «¿Qué enseñas? Lectura, escritura, cuentas». «Literatura, historia, geografía», respondió Lila sorprendida por la pregunta. «Tengo un certificado de la Escuela Normal de Boston». Por primera vez, un destello de sonrisa asomó en el rostro del guerrero. «Boston. Muy lejos de aquí». «Demasiado», admitió ella con cansancio. «Pensé que podría hacer una diferencia en la frontera, llevar educación a los niños que nunca tendrían esa oportunidad». «Un sueño noble», dijo el apache, aunque su tono dejaba claro que no creía que esos sueños sobrevivieran a la realidad del desierto. «Me llaman Kyle Redhawk». El nombre le pareció tan fuerte como él mismo, con el peso de una herencia orgullosa. Pero algo en su voz hizo pensar a Lila que no era su nombre verdadero, sino uno adoptado después de una herida que había cambiado su destino. «Kyle Redhawk», repitió Lila suavemente. «Gracias por dejarme beber de tu arroyo. Sé que no tienes razón para confiar en una desconocida». «¿Confiar?». La risa de Kyle fue áspera, como el viento de invierno. «La confianza es un lujo. Ninguno de los dos puede permitírselo». El sol empezaba a descender sobre el horizonte, tiñendo las paredes del cañón de oro y escarlata, cuando Lila comprendió la gravedad de su situación. Aún estaba lejos de cualquier asentamiento, demasiado débil para viajar, completamente a merced de un hombre que tenía todas las razones del mundo para verla como enemiga. «Kyle», dijo con voz temblorosa, reuniendo el poco valor que le quedaba. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero puedo quedarme esta noche, solo hasta recuperar fuerzas. Puedo dormir afuera, no causaré molestias, solo...». «No». La palabra la atravesó como un cuchillo. «No puedes quedarte. Este lugar no es para ti». «¿Y a dónde puedo ir?», preguntó Lila, la desesperación filtrándose en su voz.
No tengo caballo, ni provisiones, ni sé cómo volver a la civilización. Si me echas ahora, moriré ahí fuera. Kyle apretó la mandíbula, una lucha interna cruzándole el rostro. Entonces morirás, dijo finalmente. Mejor eso que lo que pasará si te quedas. ¿Qué quieres decir? Susurró Lila, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué pasará si me quedo? Pero Kyle ya se había dado la vuelta, caminando de regreso hacia su cabaña con el paso decidido de quien ha tomado una decisión irrevocable. En la puerta se detuvo, mirándola una última vez. «Vete ahora, mientras puedas», dijo en voz baja. «Antes de que caiga la oscuridad. El desierto es peligroso, pero no tanto como lo que podrías encontrar aquí». Y con esas palabras, desapareció dentro de la cabaña, dejando a Lila sola junto al arroyo, rodeada por la noche que caía y sin un lugar al cual ir. Lo que ella no sabía era que la advertencia de Kyle no tenía que ver con el peligro del desierto, sino con los fantasmas que lo atormentaban, y con algo que su súplica había despertado en él, algo que creía muerto hacía mucho. Cuando el sol se hundió tras la cresta del cañón, la temperatura cayó en picada. Lila, con su vestido rasgado, temblaba junto al agua. Había intentado marcharse como Kyle le pidió, pero tras avanzar menos de 1 kilómetro, tropezó y cayó tantas veces que comprendió que no tenía sentido seguir. Moriría allí, de frío o de hambre, o tal vez devorada por los depredadores que rondaban más allá del débil resplandor que salía de las ventanas de la cabaña de Kyle. Pero al menos moriría sin forzar su hospitalidad. Reunió algunas ramas secas y logró encender una pequeña fogata con los fósforos que aún guardaba. Las llamas le dieron un poco de calor y consuelo, aunque sabía que también anunciaban su presencia a quien merodeara en la oscuridad. Medio dormida, el sonido de pasos la hizo despertar sobresaltada. Kyle emergió de las sombras, cargando un bulto de mantas y algo envuelto en tela que parecía comida. «¿Aún estás aquí?», dijo, y Lila no supo si en su voz había reproche o resignación. «Intenté irme», admitió ella, «pero no veo bien en la oscuridad y sigo demasiado débil para avanzar. Me quedaré junto a mi fuego y me iré al amanecer». Kyle la observó un largo momento. Luego dejó caer las mantas a su lado con evidente reticencia. «Congelarás antes de que amanezca. El desierto es más frío que un invierno de Boston». «Gracias», murmuró Lila, envolviéndose agradecida en la lana tibia. «Pero si quieres que me vaya, ¿por qué me ayudas?» «Porque no soy un monstruo», respondió Kyle, sentándose al otro lado del fuego manteniendo una distancia prudente. «Sea lo que sea que hayas oído, no dejo que una mujer muera de frío si puedo evitarlo». «¿Qué historias?», preguntó Lila Wren, la curiosidad genuina superando por un momento su miedo. La boca de Kyle Redhawk se torció en algo que podría haber sido una sonrisa. «¿No lo sabes? En los asentamientos me llaman el fantasma del desierto. Dicen que aparezco de la nada, mato sin aviso y desaparezco como el humo. Cuentan esas historias a los niños para que se porten bien. Haz lo correcto, o el fantasma vendrá por ti en la noche». Lila lo miró a través de las llamas que danzaban entre ambos. Ese hombre que le había dado agua cuando moría de sed, mantas cuando el frío la paralizaba, que hablaba un inglés perfecto y se movía con una calma contenida, más propia de un hombre cansado que de un salvaje. «¿Y esas historias son ciertas?», preguntó con cautela. «Algunas», admitió Kyle, su voz grave y sincera. «He matado hombres, sí, muchos, pero no por placer ni sin razón». «¿Y cuál fue la razón?». Kyle guardó silencio tanto tiempo que Lila pensó que no respondería. Cuando habló, su voz arrastraba el peso de viejas heridas. «Hace 5 años, mi gente fue obligada a ir a una reserva. Nos prometieron comida, medicinas, educación para los niños. En lugar de eso, nos dieron enfermedad, hambre y muerte. El agente del gobierno, Harlan Pike, vendía lo que nos pertenecía. Se quedaba con el dinero. Los niños morían mientras él se hacía rico». «Eso es terrible»,
susurró Lila. Al principio busqué justicia por los caminos de ellos, continuó Kael. Escribí cartas al gobernador territorial, a la oficina india en Washington. Usé la educación que me dieron en la escuela misionera para hablar su idioma, seguir sus leyes. Pero nada cambió. Los niños siguieron muriendo. Entonces tomaste el asunto en tus manos. Recuperé lo que nos habían robado, la corrigió él. Comida, medicinas, dinero que era nuestro. Y sí, a veces murieron hombres que intentaron detenerme. Pero no maté por gusto. Maté para salvar vidas. El corazón de Lila se contrajo con compasión. ¿Por eso vives solo? ¿Por lo que hiciste? Vivo solo porque soy peligroso, dijo Kael con una simpleza que dolía. Porque querer a alguien lo convierte en un blanco. Porque el amor es una debilidad que los enemigos usan para herirte. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, como un muro hecho de dolor y recuerdos amargos. Lila quiso replicar, decirle que el amor no era debilidad, sino fuerza. Pero supo que sería inútil. Desenvolvió la comida que él le había traído. Carne seca, tortas de maíz, frutas deshidratadas. Y comió en silencio, agradecida, mientras Kael observaba la oscuridad más allá del fuego, siempre alerta. ¿Por qué quieres enseñar?, preguntó de pronto. La pregunta la tomó por sorpresa. Porque la educación es esperanza, respondió después de pensarlo. Porque un niño que sabe leer, escribir y pensar por sí mismo tiene oportunidades que otros nunca tendrán. Porque el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. ¿A menos que te maten por tenerlo?, observó Kael. Aún así, si lo compartes, sobrevive, replicó Lila. Esa es la belleza de enseñar. Cada alumno puede convertirse en maestro. Kael la miró fijamente. ¿De verdad crees que la educación puede cambiar el mundo? Tengo que creerlo, respondió con calma. De lo contrario, nada tendría sentido. Él la estudió a través de las brasas, y Lila sintió la incómoda certeza de que la veía de una manera que nadie más lo había hecho, como si mirara su alma. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Y qué esperabas?, preguntó ella. A una mujer blanca asustada, llorando, suplicando, ofreciendo dinero u otras cosas, a cambio de protección. El calor subió al rostro de Lila. Tengo miedo, admitió, pero llorar no me servirá de nada, y no tengo nada que ofrecerte más que mi gratitud. No, no tienes nada que yo quiera, dijo Kael, pero el modo en que lo pronunció y cómo sus ojos se demoraron en su rostro iluminado por el fuego, hacía pensar que quizá no era del todo cierto. La noche avanzó y las llamas se redujeron a brasas. El cansancio, el calor de las mantas y el alivio de saberse a salvo por un instante hicieron que los párpados de Lila se volvieran pesados. «Duerme», dijo Kael en voz baja. «Yo vigilaré». «¿Por qué?», preguntó ella entre un bostezo. «¿Por qué ayudarme si has dejado claro que quieres que me vaya?». Kael tardó tanto en responder que creyó que no lo haría. Cuando habló, su voz fue tan suave que casi no la oyó. Porque hace 5 años tenía una hermana de tu edad. Creía en la educación, en la esperanza, en cambiar el mundo enseñando. Y no pude protegerla de los hombres que pensaron que esas ideas eran peligrosas en una mujer apache. Las palabras golpearon a Lila como un puñetazo en el pecho. ¿Qué le pasó? Murió creyendo que el conocimiento podía vencer al odio, respondió Kael, con la voz quebrada. Y yo he pasado 5 años intentando olvidar lo equivocada que estaba. Cuando Lila se quedó dormida, entendió por fin por qué Kael vivía aislado, por qué temía el vínculo con los demás, por qué su presencia lo inquietaba más que cualquier peligro del desierto. También comprendió, con el corazón encogido, que estaba empezando a enamorarse de un hombre cuyo corazón se había blindado tanto, que el amor mismo se había convertido en su peor enemigo. El amanecer trajo consigo el sonido de jinetes acercándose, un eco lejano que rebotaba entre las paredes del cañón como un trueno.
Kyle Redhawk se puso de pie de inmediato. La calma de la mañana se desvaneció mientras tomaba su rifle y subía hacia el borde del cañón para evaluar la amenaza. «Quédate abajo», ordenó con voz firme a Lila Wren, que acababa de despertar para descubrir que la serenidad de la noche había sido reemplazada por el sonido del peligro. «No dejes que te vean». Desde detrás de una roca, Lila escuchó voces que se extendían por el desierto. Eran hombres buscándolo todo, o a alguien. Su sangre se heló al reconocer los acentos autoritarios de una patrulla militar. «Están buscándome», susurró cuando Kyle regresó. «La compañía de diligencias debe haber enviado un grupo de rescate». «Sí», respondió él con el ceño fruncido. «Y si te encuentran conmigo, pensarán lo peor». «¿Lo peor? ¿Qué quieres decir?» «Creerán que te he secuestrado, que te retengo contra tu voluntad, por razones de las que los hombres blancos no hablan en voz alta». Las implicaciones la golpearon como una bofetada. En los ojos de los soldados, no habría otra explicación para una mujer decente hallada con un apache. «Les diré la verdad», protestó Lila. «Les explicaré que me salvaste la vida». Kyle soltó una risa amarga, como un viento helado. «¿De verdad crees que te creerán? ¿Que tu palabra pesará más que sus prejuicios?» Las voces se acercaban, más insistentes. Ya gritaban su nombre, prometiendo seguridad, rescate, regreso a la civilización. «Debo ir con ellos», dijo Lila temblando. «Si no lo hago, seguirán buscando, y terminarán encontrando tu refugio». «Entonces vete», respondió Kyle. Pero había algo en su voz, una sombra de decepción o dolor que intentaba ocultar. «Kyle, yo...» «Vete», repitió, dándole la espalda, antes de que cambie de opinión. Lila subió hacia el borde del cañón con el corazón pesado. Detrás de ella, escuchó cómo Kyle desmontaba el campamento con movimientos rápidos, preparándose para desaparecer de nuevo en la inmensidad que lo había protegido durante 5 años. Pero al llegar arriba y ver la nube de polvo levantada por la caballería que se acercaba, algo dentro de ella cambió. Tomó una decisión que alteraría el rumbo de sus vidas para siempre. Corrió de vuelta al cañón, el aliento entrecortado. «No me voy», anunció sin dudar, cuando llegó a su lado. Kyle la miró, incrédulo. «¿Qué dices?» «Que no voy con ellos», dijo Lila, sorprendida de la firmeza en su propia voz. «Quiero quedarme aquí, contigo». «No puedes quedarte aquí», protestó él. «Esta no es vida para una mujer blanca. No hay comodidades, ni seguridad». «Tampoco hay soledad», lo interrumpió ella. «Ni mentiras, ni tener que fingir ser alguien que no soy». Kyle la sujetó por los hombros, sus ojos oscuros buscando los de ella con desesperación. «No entiendes lo que dices. Si te quedas conmigo, serás una proscrita para siempre. Tu gente dirá que estás perdida, corrompida, fuera de la civilización». «Tal vez quiero estar perdida», respondió Lila en voz baja. «Tal vez he pasado la vida buscando algo sin saber qué era, hasta ahora». «¿Y qué es eso?», preguntó Kyle. «Un hogar», susurró ella, «y creo que mi hogar está donde tú estés». La sinceridad de su confesión quebró algo dentro de Kyle. Por un instante, Lila vio al hombre detrás del guerrero. Un alma solitaria, herida, anhelante de afecto pero aterrada de alcanzarlo. «Nos casarán», dijo Kyle con suavidad. «Si desapareces, dirán que te secuestré. Nunca dejarán de buscarte». «Entonces tendremos que aprender a escondernos bien», respondió Lila, decidida. Arriba, la patrulla seguía gritando su nombre. Pronto ampliarían la búsqueda y el cañón dejaría de ser seguro. «Tenemos que irnos», dijo Kyle, ya moviéndose hacia los caballos, «antes de que nos encuentren». Lo que siguió fue el viaje más aterrador y, al mismo tiempo, más libre de la vida de Lila. Aferrada a la cintura de Kyle mientras su caballo surcaba senderos estrechos y riscos imposibles, sintió que dejaba atrás todo lo que había sido para convertirse en alguien nuevo,
Durante 2 semanas vivieron como sombras en la inmensidad, siempre en movimiento, sin quedarse en un mismo sitio el tiempo suficiente para sentirse seguros. Kyle le enseñó a leer las huellas de los perseguidores, a moverse en silencio entre la maleza, a encontrar agua en tierra que parecía muerta. A cambio, Lila le contaba historias de los libros que amaba, ideas aprendidas, sueños que había traído desde Boston hasta la frontera. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a confiarse fragmentos del corazón. Mi hermana se llamaba Ciala Redhawk, le contó Kyle una noche, mientras compartían el calor de una fogata en una cueva escondida. Quería abrir una escuela para los niños apaches, enseñarles a leer y escribir en ambos idiomas. Decía que la educación era el puente entre 2 mundos. Suena sabia, murmuró Lila. Era joven, idealista. Kyle bajó la mirada. Creía que si los niños apaches aprendían las costumbres del hombre blanco, ellos nos verían como personas, no como salvajes. ¿Qué le pasó?, preguntó Lila temiendo la respuesta. Kyle apretó los puños. El agente indio, Harlan Pike, pensó que era peligrosa. Creyó que una mujer apache educada provocaría rebelión, que haría que las demás desearan más que el silencio que se les imponía. La arrestaron con cargos falsos, la enviaron a una prisión militar y murió allí. De fiebre, dijeron, pero yo creo que murió de tristeza, susurró Kyle Redhawk, la mirada fija en las brasas. De descubrir que hay puentes que no pueden construirse, por mucho que uno lo intente. Lila Wren se acercó a él, tan cerca que pudo rozarle la mano. Lo siento tanto, murmuró. Me prometí no volver a preocuparme por otra maestra, dijo Kyle con la voz áspera por la emoción. Nunca más dejar que la esperanza me hiciera creer que el mundo podía cambiar. Guardó silencio un instante y añadió con un hilo de voz. Pero tú me haces recordar cómo se sentía la esperanza, y eso me asusta más que cualquier patrulla del ejército. Su primer beso ocurrió bajo un cielo cubierto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de los dedos. Fue un beso suave, temeroso, lleno de asombro y miedo al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una locura», susurró Kyle. «Sí», respondió Lila con una sonrisa temblorosa. «La locura más hermosa que he vivido». Pero mientras se abrazaban en la oscuridad del desierto, ninguno de los dos sabía que esa breve felicidad estaba a punto de romperse por fuerzas más grandes que ellos. La prueba más dura de su amor se acercaba, con el retumbar de cascos y el brillo de sables bajo la luna. El ataque llegó con el amanecer, rápido y despiadado como una tormenta de verano. Lila despertó con el estruendo de los disparos y la voz urgente de Kyle gritando su nombre. Su refugio había sido descubierto. Estaban rodeados por los Iron Bluff Troopers, que los habían seguido como lobos rastreando a su presa. «¡Entrégate, Desert Ghost!», gritó una voz familiar. Era Marshall Holt Mercer, el mismo que había encabezado la búsqueda de Lila. «Libera a la mujer y hablaremos de los términos». Kyle soltó una risa amarga, dura como el vidrio al quebrarse. ¿Hablar de términos? ¿Quieres decir discutir cuán rápido me colgarán? «Primero la mujer», respondió Mercer. «Déjala ir, y luego hablaremos». Desde su escondite tras un tronco caído, Lila vio a los soldados apostados sobre las rocas, apuntando con sus rifles hacia el campamento. No había salida. Estaban atrapados. «Tengo que ir con ellos», susurró con desesperación. «Si no lo hago, te matarán». «¿Y si vas? Igual me matarán», replicó Kyle con dureza. «Luego te encerrarán hasta que olvides lo que pasó». «¿De qué hablas?». Los ojos oscuros de Kyle se clavaron en los de ella, llenos de certeza dolorosa. «¿Crees que te creerán? ¿Que aceptarán que una maestra de Boston eligió amar a un apache? No. Dirán que te embrujé, que te corrompí, que te retuve contra tu voluntad».
Las palabras la golpearon como un disparo. En los ojos de su propio pueblo, su amor sería visto como locura, no como libertad. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, temblando. Antes de que Kyle pudiera responder, una lluvia de balas cayó sobre ellos. Astillas y piedras volaron por todas partes. Un disparo alcanzó el hombro de Kyle, haciéndolo girar y caer de rodillas. ¡Kyle!, gritó Lila, presionando la herida con sus manos mientras la sangre se deslizaba entre sus dedos. ¡Aguanta! Estoy bien, jadeó él, aunque su voz apenas era un susurro. Pero no podremos resistir mucho más. Entonces, la voz de Mercer retumbó de nuevo. Señorita Wren, si puede oírme, muéstrese. Venimos a rescatarla. Lila miró el rostro pálido de Kyle, la sangre en sus manos, los rifles apuntando desde todas partes. Solo había una forma de salvarlo. «Voy a salir», gritó, levantándose despacio con las manos en alto. «¡No, Lila!», intentó detenerla Kyle, tambaleándose. «Quédate quieto», le ordenó ella con una firmeza que lo hizo callar. «Déjame hacerlo». Cruzó 20 metros de terreno abierto bajo la mirada de los rifles. Cada paso le pareció una eternidad. Cuando llegó a la línea de caballería, Marshal Mercer la sujetó del brazo con alivio. «Gracias a Dios», dijo respirando hondo. «¿Estás herida? ¿Te hizo daño el salvaje?» «Me salvó la vida», respondió Lila en voz alta y clara para que todos escucharan. «Me encontró moribunda en el desierto, y me cuidó cuando podía haberme dejado morir». El rostro de Mercer se oscureció. «Señorita Wren, ha pasado por una experiencia terrible. A veces, los cautivos desarrollan sentimientos confusos hacia sus captores. No es raro, pero ya está a salvo». «No fui su cautiva», replicó ella con firmeza. «Elegí quedarme con él». El silencio cayó pesado sobre la patrulla. Los soldados la miraron con asombro, algunos con disgusto, otros con pena. «Eso es imposible», dijo finalmente Mercer. «Ninguna mujer decente elegiría vivir con un apache. Está confundida, afectada por el trauma». «No estoy confundida», dijo Lila, con la voz firme como el acero. «Estoy enamorada de él». El aire se llenó de un murmullo incrédulo. En otros tiempos, tal declaración habría resultado absurda o incluso cómica. Pero allí, frente a aquellos hombres que la miraban como si estuviera loca, Lila no sintió vergüenza, solo certeza. «Llévensela al pueblo», ordenó Mercer con el rostro endurecido, y mientras la arrastraban lejos del cañón, el eco de su confesión quedó flotando en el aire, tan imposible de borrar como el amor que la había inspirado. «Llévenla al doctor». «No está pensando con claridad», ordenó Marshal Holt Mercer, mientras los soldados se acercaban para escoltarla. «Capitán, por favor», dijo Lila Wren con urgencia. «¿Y Kyle?» «Está herido. Necesita atención médica». «El apache será trasladado a la prisión territorial», respondió Mercer con frialdad. «Si sobrevive al viaje, colgará por sus crímenes». «¿Qué crímenes?», exclamó Lila, indignada. «Salvarme la vida, protegerme del hambre y del frío. Secuestrar a una mujer blanca, corromper a una dama decente, asesinar, robar, atacar a personal militar», replicó el mariscal con voz implacable. «Lleva 5 años siendo un hombre buscado, señorita Wren. El que usted sienta simpatía por él no cambia lo que es». Mientras la arrastraban lejos, Lila vio cómo los soldados levantaban brutalmente a Kyle Redhawk, con las manos atadas a la espalda pese a su herida. Sus miradas se cruzaron a la distancia. Ella vio cómo él formaba silenciosamente las palabras «Te amo», justo antes de que la culata de un fusil lo hiciera caer de rodillas. El regreso a Dazmir fue una pesadilla. El traqueteo constante del carruaje, las miradas frías y los murmullos de los soldados. Cada kilómetro la alejaba más del hombre que amaba y la acercaba a un mundo que jamás comprendería lo que habían compartido. Pero lo peor aún no había llegado. El pueblo la recibió con una mezcla de júbilo y escándalo.
Para algunos era una heroína, la maestra que había sobrevivido a la cautividad apache. Para otros, una mujer perdida. El doctor local la examinó y dictaminó que estaba físicamente bien, pero mentalmente afectada. Un diagnóstico conveniente para justificar sus declaraciones sobre amar a su captor. Con descanso y la guía del Señor, su mente volverá al buen camino, proclamó Pastor Amos Gray con tono solemne. La pobre niña ha pasado por una prueba que habría quebrado a cualquier dama. Pero la mente de Lila no estaba rota, solo tenía un propósito: salvar la vida de Kyle. La prisión territorial se levantaba en medio del desierto, una fortaleza de adobe y hierro, caliente y sin alma. Cuando Lila llegó exigiendo ver al prisionero, el warden, Silas Boone, la miró como si hubiera pedido bailar con el mismísimo diablo. «Ninguna mujer decente visita a asesinos apaches», gruñó. «No vengo a ver a un asesino», respondió Lila con fría dignidad. «Vengo a ver al hombre que me salvó la vida. Y tengo información importante para su caso». Era mentira, pero funcionó. La dejaron pasar. La celda de Kyle era un agujero de piedra, apenas lo bastante grande para que un hombre se recostara. Su hombro estaba vendado de forma tosca, el rostro cubierto de moretones. Al verla tras las rejas, su expresión cambió del alivio al dolor. «No deberías estar aquí», dijo enseguida. «Si te ven conmigo, solo empeorarás tu situación». «Ya no puede empeorar», replicó ella, arrodillándose junto a los barrotes. «Creen que he perdido la razón por todo lo que pasé. Piensan enviarme al este para tratarme». «Bien», respondió Kyle con firmeza. «Vuelve a Boston, olvida todo esto. Vive la vida que mereces». «¿Sin ti?» La voz de Lila se quebró. «¿Cómo puedes pedirme eso?» «Porque te amo», dijo él con sencillez. «Y quedarte aquí te destruirá. Ya te miran con desprecio. Si sigues defendiéndome, si dices que me amas, te encerrarán por loca». «Entonces, que lo hagan», dijo Lila con fuego en los ojos. «Prefiero ser considerada una loca que vivir una mentira. Y yo prefiero saber que estás libre, aunque me pierdas para siempre», susurró él. Se quedaron en silencio, las manos unidas a través de las rejas, grabando en su memoria el rostro del otro. «¿Cuándo será el juicio?», preguntó Lila al fin. «Mañana», respondió Kyle. «No tardará mucho. El veredicto está decidido desde antes de que me atraparan. Entonces hablaré por ti. Diré la verdad sobre quién eres». «No te escucharán», dijo él con tristeza. «Y tus palabras solo te condenarán más». Pero Lila ya había tomado su decisión. Aunque su corazón se partiera, se alzaría ante un tribunal hostil y sacrificaría su nombre, su futuro y su identidad por una mínima esperanza de salvarlo. Lo que no sabía era que Kyle también tenía un plan. Uno desesperado, capaz de separarlos para siempre con tal de darle libertad. El día siguiente, el tribunal territorial estaba abarrotado. El aire era denso, lleno de murmullos y odio apenas contenido. Los colonos habían venido a ver caer al apache al que llamaban The Desert Ghost. Lila ocupó la primera fila, erguida y con el rostro firme, ignorando las miradas que la seguían. Cuando trajeron a Kyle, encadenado y flanqueado por guardias, el público estalló en abucheos. Pero ella solo vio al hombre que amaba, digno, desafiante, invicto. El Judge Bram Callen golpeó el mazo con fuerza, imponiendo orden. Su rostro curtido no mostró emoción alguna mientras miraba la sala llena. Afuera, el desierto guardaba silencio, como si esperara escuchar el destino que sellaría sus vidas. Estamos aquí para juzgar al apache conocido como Kyle Redhawk, también llamado The Desert Ghost, acusado de secuestro, asalto, robo y asesinato, declaró con voz solemne Judge Bram Callen. ¿Cómo se declara el acusado? El joven abogado designado por el tribunal, claramente incómodo y deseando estar en cualquier otro lugar, se levantó con nerviosismo. «No culpable, su señoría»,
Lo que siguió fue un desfile de testigos describiendo a Kyle como un asesino salvaje que había aterrorizado el territorio durante años. Historias de provisiones robadas, guardias muertos y ataques misteriosos sin testigos. Todo atribuido al Desert Ghost, sin una sola prueba concreta. Pero cuando Marshall Holt Mercer subió al estrado, el juicio tomó un giro más personal. El Apache mantuvo cautiva a la señorita Lila Wren durante más de 2 semanas, afirmó Mercer. Cuando la encontramos, estaba claramente afectada mentalmente por su experiencia. Había desarrollado lo que los médicos llaman síndrome de simpatía del cautivo, una condición donde la víctima se identifica con su captor para sobrevivir. ¿Y qué pruebas tiene de que la señorita Wren fue retenida contra su voluntad?, preguntó el fiscal. La encontramos en su campamento con la ropa rota, visiblemente desnutrida y traumatizada, respondió Mercer. El Apache la había mantenido allí para sus propios fines salvajes. Lila se levantó de golpe, incapaz de contenerse más. ¡Eso es mentira!, gritó, su voz resonando en todo el tribunal. Nunca fui su prisionera. Elegí quedarme con él. El Judge Cullen golpeó con fuerza su mazo. Señorita Wren, si no se sienta y guarda silencio, la haré sacar de la sala. Su señoría, continuó ella, ignorando la advertencia. Exijo el derecho de testificar en nombre del acusado. El rostro del juez se ensombreció. Dada su condición y los efectos evidentes del trauma que sufrió, este tribunal no reconoce su competencia para testificar. ¿Mi condición?, repitió Lila, con voz que subía de tono. Mi única condición es estar enamorada de un hombre honorable que me salvó la vida. Mi condición es no poder quedarme callada mientras ustedes condenan a un inocente por prejuicio y mentiras. El tribunal estalló en murmullos y exclamaciones de escándalo. El juez volvió a golpear su mazo, pero Lila no se detuvo. Kyle me encontró moribunda en el desierto. Continuó con voz temblorosa pero firme. Me cuidó, me protegió, me enseñó. Me trató con más bondad de la que he conocido en toda mi vida. Si eso me hace parecer loca ante ustedes, entonces me declaro orgullosa de estarlo. ¡Sáquenla!, ordenó Judge Cullen, pero su voz fue ahogada por el grito final de Lila. ¡Lo amo!, proclamó, y su declaración se extendió por cada rincón de la sala. Amo a Kyle Redhawk con todo mi corazón, y preferiría morir antes que vivir sin él. Llámenme loca, perdida o lo que quieran, pero sepan que elegí este amor libremente, y lo volvería a elegir. El silencio que siguió fue abrumador. Todos los presentes la miraban con una mezcla de horror, lástima y desconcierto. Lila acababa de destruir su reputación ante toda la sociedad, pero también había logrado algo inesperado. Había hecho que muchos se detuvieran a pensar, a dudar de las verdades que creían tener claras. El juez se aclaró la garganta, tratando de mantener el control. Señorita Wren, sus palabras son producto del trauma que ha sufrido. Este tribunal no las tomará en su contra. Soy completamente responsable de cada una de ellas, respondió ella con dignidad. Y no retiro nada de lo que he dicho. Entonces ocurrió algo extraordinario. Desde el fondo del tribunal, una anciana apache se puso de pie. Era pequeña y frágil, con el rostro surcado por los años, vestida con ropas tradicionales, pero su presencia imponía respeto. Quiero hablar, anunció con acento marcado pero voz firme. Esto es muy irregular, protestó el juez. Soy la abuela de Ciala Redhawk, dijo la mujer, y Kyle levantó la cabeza de inmediato, sorprendido al oír el nombre de su hermana. He venido a decir la verdad sobre mi nieto. El público murmuró, confundido. ¿Quién era aquella mujer y cómo había pasado los guardias? Su señoría, intervino el abogado defensor. Si su testimonio es relevante. Muy bien, cedió el juez con evidente fastidio. Pero sea breve. La anciana avanzó lentamente hasta el frente, con la mirada fija en Kyle, una mezcla de amor y tristeza en sus ojos. Mi nieto no es de Desert Ghost, dijo con firmeza. Ese es un nombre de espíritu, un nombre que se da para honrar a los muertos.
Kael lo tomó cuando su hermana murió, para llevar su espíritu con él. Se volvió hacia el público. Los hombres blancos mataron a mi nieta porque quería enseñar a leer a los niños apaches. Dijeron que una mujer india instruida era peligrosa. Así que Kael se volvió peligroso, no para los inocentes, sino para los que robaban a los hambrientos, para los que dejaban morir a los niños mientras se enriquecían con los suministros destinados a la reserva. Eso no justifica sus crímenes, interrumpió el fiscal. Pero el silencio que siguió mostró que, por primera vez, la palabra crimen no sonaba tan segura en los oídos de todos los presentes. ¿Qué crímenes?, preguntó la anciana Elder Serinoya, con voz que sonó como el eco del desierto. Tomar de vuelta la comida robada a familias hambrientas. ¿Proteger a quienes la ley de los blancos no quiso proteger? O tal vez el crimen de hacer que una mujer blanca vea que un apache también puede amar con honor. Se volvió hacia Lila Wren, señalándola con un dedo tembloroso pero firme. Esta mujer dice la verdad. Yo los vi en el desierto. Vi cómo mi nieto la miraba. Igual que miraba las estrellas cuando era niño. Como si ella fuera un milagro que jamás pensó encontrar. Y vi cómo ella lo miraba, como si finalmente hubiera hallado su hogar. Las palabras de la anciana se extendieron por la sala como una ola de incertidumbre. Por primera vez, alguien hablaba con sinceridad sobre una historia que nadie se había detenido a escuchar. Además, continuó, sacando de su bolso un fajo de papeles atados con hilo. Traigo cartas. ¿Cartas?, preguntó el Judge Bram Callen con cautela. Sí, cartas que escribió mi nieta Ciala Red Hawk al gobernador territorial antes de morir, dijo la anciana. En ellas describe la corrupción, el robo y el asesinato de nuestro pueblo apache a manos del agente del gobierno, Harlan Pike. Estas cartas prueban que lo que hizo Kael no fue crimen. Fue justicia. El murmullo se apoderó del tribunal. Si esos documentos eran auténticos, podrían cambiarlo todo. El juez tomó las cartas con expresión preocupada, leyó unas líneas y alzó la vista. Estas acusaciones son muy graves, dijo con voz tensa. Si son ciertas, indicarían que las acciones del acusado respondieron a agravios legítimos y no a intención criminal. Son ciertas, respondió la anciana con serenidad. Y hay hombres en esta sala que lo saben, que han callado mientras un inocente enfrenta la horca. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Lila notó cómo varios hombres del público se removían incómodos. Declaro un receso, anunció el juez. El tribunal se reunirá mañana para examinar esta nueva evidencia. Mientras la sala se vaciaba entre murmullos, la anciana se acercó a Lila. Eres una mujer valiente, le dijo en voz baja. Arriesgarlo todo por amor requiere un coraje que pocos poseen. No podía permitir que lo destruyeran con mentiras, contestó Lila. Él vale la pena, ¿sí? Pero ahora debes estar preparada para lo que viene, advirtió la anciana. Aunque mi nieto quede libre, tú serás una desterrada entre los tuyos. ¿Eres lo bastante fuerte para vivir con esa decisión? Lila miró hacia el fondo del tribunal, donde Kael Red Hawk era escoltado entre cadenas. Sus miradas se cruzaron y en los ojos de él brillaba un amor que le devolvía fuerzas. Soy lo bastante fuerte, respondió con firmeza. El amor te da fuerza para todo, pero ni ella imaginaba cuánta fuerza necesitaría para lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, la noticia cayó como un rayo. El Judge Callen anunció que una investigación exhaustiva había revelado una red de corrupción dentro del Indian Bureau, confirmando las denuncias de la anciana sobre suministros robados y niños asesinados. Los cargos contra Kael Red Hawk quedan retirados, declaró el juez, pero con una condición. Aunque no encontramos pruebas suficientes para condenarlo, está claro que su permanencia en este territorio sería motivo de conflicto. Por tanto, se le destierra del territorio de Arizona, sin derecho a regresar jamás. Las palabras golpearon a Lila como una bala. Libre, sí, pero condenado al exilio. Vivo.
pero separado para siempre de todo lo que conocía. Cuando Kyle fue liberado, la encontró esperándolo en los escalones del tribunal. Sin decir palabra, ella corrió a sus brazos. Se abrazaron con desesperación, bajo la mirada de una multitud dividida entre el morbo y la indignación. «Ven conmigo», susurró él con urgencia. «Iremos al norte, a Colorado. Empezaremos una nueva vida donde nadie nos conozca». Lila lo miró, sintiendo cómo se le rompía el alma. «No puedo», dijo. «¿Qué quieres decir? Si huyo contigo, enviarán a los Iron Bluff Troopers tras nosotros otra vez. Pero si me quedo, si los convenzo de que recuperé la razón», respiró hondo, temblando, «podré protegerte dejándote ir». «No», replicó Kyle con voz dura. «No te dejaré enfrentarlos sola». «Debes hacerlo», dijo ella entre lágrimas. «Si huimos juntos, viviremos escondidos toda la vida. Pero si vas solo, si me quedo y los hago creer que enloquecí por el trauma, algún día dejarán de buscarte». «¿Y tú?», preguntó él, la voz quebrada. «Enseñaré», contestó forzando una sonrisa. «Encontraré una escuela donde me necesiten. Viviré tranquila. Y recordaré cómo se siente ser amada por el mejor hombre que he conocido». En los escalones del tribunal, dos almas se despidieron ante una multitud incapaz de comprender lo que presenciaba. No era vergüenza ni escándalo, era amor verdadero, el que renuncia a todo para liberar al otro. «Nunca te olvidaré», susurró Kyle, rozando su cabello. «Y yo nunca dejaré de amarte», respondió Layla. Su último beso tuvo sabor a lágrimas y esperanza rota, amor y despedida en un mismo aliento. Mientras Kyle se alejaba cabalgando hacia el horizonte, ella lo vio desaparecer entre el calor del desierto, una mano sobre el pecho, allí donde su amor viviría para siempre. Lo que Lila no sabía era que Elder Serinoya aún guardaba una última sorpresa, porque a veces las historias de amor más grandes son las que se niegan a tener un final. 3 meses después, mientras Lila preparaba las lecciones en la pequeña escuela donde por fin había encontrado trabajo, alguien llamó a su puerta. Abrió la puerta y encontró a 3 guerreros apaches de pie en la oscuridad. Sus rostros estaban pintados con los colores de la ceremonia, los ojos firmes y llenos de propósito. «Mujer maestra», dijo el mayor en un inglés pausado, «la abuela manda un mensaje. Kyle te espera». «¿Dónde?», preguntó Lila Wren, con el corazón deteniéndosele en el pecho. «En Red Mesa Hollow. 3 días de viaje hacia el norte», respondió él. «El lugar donde los niños apaches aprenden con la maestra blanca que ama a un hombre apache». El mensaje era claro. No solo le ofrecían un reencuentro, sino también una escuela, un propósito, la oportunidad de cumplir el sueño que la había llevado al oeste. Pero esta vez no enseñaría sola. Aquella noche, a la luz de una lámpara, Lila escribió la carta más importante de su vida. A la Junta Escolar de Dustmere School Board. «Por la presente presento mi renuncia, con efecto inmediato. Se me ha ofrecido la oportunidad de fundar una escuela en una región lejana donde la educación es una necesidad urgente. Esta tarea requerirá toda mi energía y dedicación, y no puedo seguir desempeñando mi puesto actual cuando mi corazón ya pertenece a otro camino. Entiendo que esta decisión parecerá impulsiva para quienes no conocen mi historia completa, pero hay momentos en los que debemos elegir entre la vida que otros esperan que vivamos y la vida que el corazón nos exige. Yo elijo el amor. Elijo el propósito. Elijo el valor de construir algo hermoso en la soledad del desierto, aunque el mundo lo llame locura. Los niños apaches a los que enseñaré no son diferentes a los demás. Sienten la misma sed de conocimiento, el mismo deseo de ser vistos y comprendidos. Si mi trabajo puede tender un puente entre 2 mundos y demostrar que la educación trasciende el color de la piel y la cultura, entonces el sueño de Ciala Redhawk finalmente se habrá cumplido. No parto como una mujer caída que busca redención,
sino como una maestra que ha encontrado su verdadera vocación. Que la historia no me juzgue por el escándalo que causé, sino por las vidas que ayudé a transformar. Con respeto y determinación, Lila Wren. Aquella carta se haría famosa en todo el territorio, publicada en periódicos desde Tucson hasta Denver. Algunos la consideraron el delirio de una mujer enloquecida por el trauma, otros, un manifiesto de valentía y amor. A Lila no le importó cómo la llamaran. Lo único que importaba era la escuela que construyó en Red Mesa Hollow, donde los niños apaches aprendían a leer en 2 lenguas, y los hijos de colonos descubrían que la humanidad no conoce fronteras. Años después, cuando educadores del Este viajaron para conocer su método, hallaron una comunidad viva, donde antiguos enemigos se trataban como vecinos, donde el conocimiento fluía entre culturas, y donde el amor había vencido al miedo. Y en el centro de todo, estaban una mujer que alguna vez se perdió en el desierto, y un hombre que le enseñó que el hogar no es un lugar, sino el corazón que eliges compartir. Cuando le preguntaban por su vida poco convencional, Lila solía sonreír y tocar el anillo de plata en su mano, grabado con símbolos apaches junto a cruces cristianas. «Vine al oeste para enseñar a leer», decía. «Nunca imaginé que el desierto me enseñaría a amar, pero las lecciones más valiosas casi siempre llegan de los maestros más inesperados». Al caer la tarde, cuando las clases terminaban y los niños regresaban con sus familias, Lila y Kyle Redhawk se sentaban juntos a ver cómo el sol teñía el cielo del desierto con colores de esperanza. Su amor, probado por la distancia, el escándalo y el desprecio de 2 mundos, se había convertido en algo más grande que ellos. Era la prueba de que la compasión y el coraje pueden construir puentes sobre cualquier abismo, y de que las revoluciones más profundas comienzan cuando 2 corazones deciden elegir el amor sobre el miedo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.